a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. El mensaje de esta mañana que vamos a compartir se llama Marcas y evidencias de elección y salvación. Ahí está, marcas y evidencias de elección y salvación. La carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, como hemos visto ya todas las cartas anteriores que hemos estado predicando. Tesalonicenses, y la primera de Tesalonicenses no es la excepción. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, usted va a encontrar allí la fundación de la iglesia y cómo Pablo junto a Silas o Silvano, que está aquí escrito, y Timoteo, ellos en un viaje misionero, y específicamente el segundo viaje misionero que comenzó a hacer el apóstol Pablo, llegaron a la ciudad de Tesalónica o Salónica, como se llamaba antiguamente, y fundaron allí la iglesia. Estuvieron por un tiempo determinado. Allí en el libro de Hechos dice que Pablo estuvo por lo menos 3 semanas, 3 sábados. La ciudad de Tesalónica era una ciudad muy importante, era una ciudad muy grande también. Era un puerto principal del Imperio Romano en ese tiempo. Era un lugar donde confluían muchas culturas, diversas formas de pensar, diversas formas de vivir. Y allí en ese lugar, que tenía también una característica especial, era muy politeísta la ciudad de Tesalónica. Había muchos dioses. Pero también allí en Tesalónica también había una sinagoga judía donde Pablo durante 3 semanas y durante 3 sábados estuvo predicando el evangelio de Jesucristo. Estuvo diciéndole a los judíos de Tesalónica que Jesús había venido, había estado en esta tierra, había vivido en Israel y que Él era el Cristo, el Mesías que había de venir. Si usted ve geográficamente dónde está Tesalonicenses o Tesalónica, a diferencia de donde está Israel, de verdad que el trecho, la distancia es muy, muy grande. Esos judíos que estaban en Tesalónica nunca supieron de la existencia de Jesús. Pero Pablo les llevó esta noticia, les llevó este mensaje diciéndoles que había venido el Mesías, que el Mesías se había encarnado, que Cristo se había encarnado y que había sido muerto, había sido resucitado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Los judíos de Tesalónica
ciertamente pusieron en duda las palabras que Pablo estaba diciendo. Pero como Pablo no fue enviado a predicarle el evangelio a los judíos, sino a los gentiles, los judíos rechazaron el mensaje y no quedó más que el evangelio se comenzara a propagar en los habitantes de Tesalónica. Y ellos sí creyeron al mensaje, ellos sí creyeron a la palabra, ellos sí abrazaron la evangelización, ellos sí abrazaron la buena nueva de salvación. Posterior a la fundación de Tesalonicenses o de la iglesia de los tesalonicenses, Pablo volvió y se vino a la ciudad de Corinto. Ahí estuvo por un buen tiempo hasta que el mismo apóstol Pablo envió a Timoteo a supervisar la iglesia de Tesalónica. Y cuando Timoteo vuelve a la ciudad de Corintio, le trae noticias acerca de la iglesia. Y Timoteo comienza a relatar, al igual como lo hizo Epafras con la iglesia de Colosa, Timoteo le comienza a decir y a contar todo lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalonicenses. Y por supuesto que la carta que nosotros tenemos, el pasaje que nosotros leemos, es una respuesta escrita a ese informe que Timoteo ha traído de cómo está la situación en la iglesia de los tesalonicenses. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza ahora a escribir y a mencionar y a decir cosas que son realmente muy importantes y muy significativas. Los tesalonicenses, como todos los creyentes, eran elegidos de Dios. Por tal motivo, el apóstol Pablo comenzó su carta expresando su agradecimiento por el don divino de la salvación de ellos. Lo primero que Pablo agradece es que los tesalonicenses sean salvos. Y eso llena el corazón del apóstol, porque no hay mayor satisfacción para un predicador, para un pastor, de saber que su iglesia sea salva. Más allá de lo que pueda vivirse o experimentarse en la iglesia, si el hermano tiene más o tiene menos, si el hermano es blanco o es negro, más allá de que sea rico o sea pobre, el principal propósito de Dios para la vida de un hombre y de una mujer es que sea salvo. Usted y yo somos salvos por gracia, por amor. Amén. Ciertamente Pablo sufrió mucho y sufrió sin cesar por la causa de Cristo y llevaba en sus hombros la responsabilidad abrumadora y el cuidado de toda la iglesia. Y cuando Pablo habla de la carga que él siente como pastor de la iglesia, hay un pasaje en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28, que revela cómo él ha experimentado su sufrimiento por la causa del evangelio. Él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido su naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, por favor, vamos a dejar este texto ahí porque surge una revelación muy profunda acá. Pablo está diciendo esto: yo he sufrido por la causa de Dios, he sufrido golpes, he sufrido naufragio, he sido azotado, he sido perseguido, me están cuestionando mi llamado, me cuestionan mi ministerio, he sido abrumado terriblemente, pero sobre toda esa carga que él tiene de sufrimiento, él dice que le agolpa algo más, una preocupación mayor por sobre su sufrimiento, es la preocupación que él tiene por la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que está revelando el apóstol? Dice: a mí no me interesa sufrir, que digan lo que digan de mí, mi preocupación mayor es por la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros vemos esta revelación, vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo diciendo: no importa que hablen mal de mí, no importa que sufra lo que sufra, no importa cuántas veces me hayan golpeado, lo importante aquí es la iglesia de Jesucristo. Pablo está revelando todo su corazón pastoral en esta oportunidad. El sufrimiento es severo, tiene pesadas responsabilidades,
pero él sigue ministrando y sigue considerando a los tesalonicenses dignos y elegidos y los anima a seguir adelante. El saludo de Pablo en el versículo 1 habla acerca de que él es una persona influyente en esta iglesia nueva de tesalonicenses. La iglesia de tesalonicenses nunca cuestionó su llamado, por eso él no se identifica como apóstol aquí. Simplemente él habla y dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Jesucristo. Silas fue un hombre que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. El primer acompañante fue Bernabé. Después, su segundo viaje misionero ahora es Silas o Silvano el que lo acompaña, y Timoteo también lo acompaña en esta travesía de predicar el evangelio. Timoteo es su hijo espiritual y Silas es un miembro que es prominente en la iglesia de Jerusalén. Y desde Jerusalén, junto con Silas y con Timoteo, Pablo comienza su segundo viaje misionero hasta llegar al lugar de Tesalónica. Pablo comienza su carta dando un gran momento de alabanza a la iglesia por las evidencias de la salvación que mostraban los tesalonicenses. Los tesalonicenses era una iglesia que mostraba, que revelaba que ellos eran salvos, que ellos eran elegidos, que ellos estaban en las manos del Señor. Evidencias que son completamente reflexivas para nosotros en este tiempo. Y es lo que nosotros vamos a ver hoy día. El versículo 3 dice una gran verdad. Pablo comienza su letanía de alabanzas a Dios por las evidencias de la salvación y agradeció a Dios por la fe que obraba en ellos. El versículo 3 dice: me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. La primera evidencia que la iglesia tiene es la fe que obraba en ello. Era una fe que estaba produciendo fruto. La fe es confianza, la fe es certeza, la fe es convicción, pero el resultado de la fe debe movernos hacia una obra mayor. La fe se revela en el corazón, se revela en la mente, pero yo debo de practicar esa fe. No debo de quedarme solamente en un conocimiento, porque el conocimiento se envanece. La fe tiene que producir en nosotros una acción, un movimiento, algo que revele que precisamente yo he creído. Y la fe en los tesalonicenses obraba de una manera especial. La fe es la acción representativa del poder transformador de la regeneración. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos transformados por el poder de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos han alcanzado la fe en Cristo Jesús? Puede levantar su mano y decir: sí, hemos alcanzado fe. La fe en Cristo me ha salvado, la fe en Cristo me ha renovado. De modo, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. En una nueva vida, en una nueva experiencia de fe, yo debo de revelar ahora esa fe. He creído en el Señor, en Cristo como mi Señor y Salvador, pero ahora debe venir algo que se revele, algo que se muestre, una acción que hable y que diga que tú eres cristiano no solo porque lo dices, sino porque lo haces. ¿Cuántas obras de fe estamos ejerciendo? La iglesia de los tesalonicenses seguramente tenía muchas. En palabras simples, los elegidos se dedicaban a las obras justas y santas para honrar a Dios. Cuando nosotros hacemos una obra de amor, una obra de ayuda, una obra de extender la mano, una obra de acompañar, una obra de aconsejar, esa obra de fe glorifica a Dios. El corazón de Dios se alegra, se agrada cuando yo, en mi fe, yo hago una obra justa delante del Señor. Eso es para la gloria de Dios. No es para gloria de la iglesia, no es para la gloria del hombre, sino que las obras justas de los santos glorifican a Dios. La fe que obraba en Tesalonicense estaba presente. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia?
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras justifican la fe, de modo que ahí se cumple lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Si yo no practico la fe, si yo no tengo una evidencia clara de mi fe en ayudar, en cooperar, en aportar para aquel que lo necesita, simplemente la fe se desvanece. La fe sin obra es muerta, queda nula, invalidada. Yo debo de revelar una acción de fe en mi vida, y esta iglesia debe de revelarla. La revelamos en su conjunto a través de una acción como el comedor social, pero individualmente debe haber una manifestación de esa fe, debe haber una manifestación de esa gracia que nosotros hemos recibido. Y la pregunta sería para todos nosotros, incluyéndome a mí en esta mañana: ¿cuánto hicimos por poner en obra esa fe durante esta semana? ¿Cuánto hice yo de forma personal para practicar esa fe? ¿A cuántas personas he ayudado con la palabra que yo tengo, con el mensaje que yo tengo? ¿Se ha visto plasmada esa fe en acciones que son las obras justas de los santos y que son las que Dios ya había preparado para nosotros? Están ahí, están a la puerta. El tema está que muchas veces nosotros no queremos verlas o no las vemos, no sé por qué razón. Porque simplemente a veces nuestro enfoque de vida está muy centralizado en lo que nosotros somos y nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Pablo se gozaba porque la fe obraba en los tesalonicenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que debemos dejar que el Espíritu Santo obre, para que abra nuestros ojos, para que veamos la necesidad del otro. La iglesia tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y debemos ser la que extiende la mano, la que ayuda al necesitado. No pueden ser solamente causas de instituciones de beneficencia. Para eso Cristo dejó a su iglesia en este mundo. Dios sabe que hay pobres en este mundo, Dios sabe que hay gente necesitada, y para eso plantó a su iglesia. La salvó, la redimió, la perdonó, la limpió, la justificó. ¿Para qué? Para que esta iglesia ahora dé fruto digno de arrepentimiento delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos salvados y redimidos por la sangre hay aquí? Amén. Entonces la fe que obraba en los tesalonicenses debe ser la fe que obra también en nosotros. La fe, por definición, la fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios, y esta lleva inevitablemente a la obra de la fe por la cual Pablo elogió a los tesalonicenses. La fe que nos salva nos conduce a la obediencia. Si yo soy salvo por fe, esa fe produce en mí una obediencia, porque cuando recibo a Cristo, yo abro la puerta de mi corazón y comenzamos a darle espacio a la obra del Espíritu Santo. Y bien decía Filipenses, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué somos movidos? ¿Por qué somos dirigidos o direccionados hacia un propósito de obra? Es porque Dios está produciendo el querer en nosotros. Y si Dios no lo está produciendo en mí, hay algo que no está funcionando bien. La fe me produce obediencia. ¿Y obediencia a qué? Obediencia a su palabra. Si en mí no está actuando esa fe que obra, entonces yo debo de reflexionar, debo de orar, debo de meditar y debo de pensar: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo esta evidencia en mi vida? Pues no se está notando. Voy a la iglesia los viernes, los domingos, los viernes o los miércoles, pero eso no es suficiente. La vida de fe la vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La fe que obraba era algo especial para Pablo en la vida de los tesalonicenses. La segunda evidencia que revela el apóstol Pablo está en el versículo 3 también. Amor que trabajaba. La segunda característica de los tesalonicenses es el trabajo del amor. Los cristianos verdaderos ministran motivados por amor al prójimo. Amar incluso a los enemigos es una expresión del poder de la salvación.
El poder de la salvación actúa de esa manera. El poder de Dios se revela en mí cuando yo amo de forma incondicional. ¿Sabe por qué? Porque el mismo poder que actúa en Cristo debe actuar en mí. El poder sobrenatural. Generalmente asociamos lo sobrenatural, el poder de Dios a una situación de milagro, de sanidad. Pero dígame que si no es un milagro grande, el que sea, cierto, atacado, que sea muchas veces juzgado, criticado y genere dentro de mi entorno enemigo, que yo siga amando a mi hermano a pesar de las diferencias, que siga amando a mis enemigos. Eso es una manifestación clara de salvación. Esa es una revelación clara del amor de Dios en mi vida. Si soy capaz de amar de forma incondicional, que trascienda mi amor, porque es esto. Voy a preguntar esto, que lo pregunto siempre: ¿cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? Y de todos los pecadores, dijo Pablo, yo debo ser el primero. Entonces la figura es esta: ¿por qué Dios tiene que amarme en esa condición? Porque el que se constituye amigo del mundo se constituye también enemigo de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. A pesar de que hacemos lo malo, a pesar de que transgredimos la ley de Dios día tras día, nos portamos mal, pensamos mal, actuamos mal, hablamos mal. ¿Por qué Dios tiene que seguirme amando en esa característica? ¿Por qué Dios tiene que seguir revelando su amor a pesar de esa condición espiritual de mi vida? Porque Él tiene que estar con sus brazos abiertos esperándome todos los domingos, todos los viernes, todos los días. Porque si yo me desapego de su gracia y de su amor, cada vez que yo quiera volver, Él tiene que estar ahí para socorrerme, abrazarme. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque Él ama a pesar de todo. Porque el amor de Dios es más alto, que nosotros no podemos ir arriba de Él. El amor de Cristo lo trasciende todo. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el derecho que Él tiene de amarme a pesar de haber llegado aquí en una condición reprobable delante de la presencia del Señor? ¿Sabe por qué Él va a seguir amándonos? Porque Él es amor. Porque Él es amor. Y porque a Él no le importa cuántas veces tú hayas pecado, cuántas veces hayas fallado. A Él no le importa cuántas veces pensaste mal. A Él no le importa si dejaste de venir o no venir a la iglesia. A Él no le importa. Lo que a Él le importa es que esta mañana tú estás delante de su presencia. Y que es una linda oportunidad para poder derramar nuestro corazón delante del Señor. Pero ese mismo amor, esa misma revelación es la que Cristo y la que el Padre espera que nosotros manifestemos para aquel que nos ha hecho mal. Nosotros hacemos mal a Dios pecando y muchos hacen mal con nosotros, y al igual que Dios debemos de seguir amando. El amor que trabaja, amar incluso a los enemigos. Mateo capítulo 5 versículo 44 dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que trabajar. Ese es el propósito de la iglesia. Y eso es lo que Pablo encontró en los tesalonicenses. Él está hablando de esto. Los tesalonicenses revelan en su vida de fe todo esto. Amar a otros creyentes también es evidencia de salvación. ¿Cuál es la primera evidencia de mi salvación? Es que tengo fe. Y la fe debe producir obra. Y segunda evidencia es que yo debo de amar y debo de trabajar por amor. Debo de vivir con amor. El amor de los creyentes de tesalonicenses era otra marca y otra evidencia de su salvación. Tercera evidencia, versículo 3. La esperanza que persistía en ello. La constancia en la esperanza. Todos los cristianos tienen la esperanza en el Señor Jesucristo. La expectativa perseverante de recibir su herencia eterna y de ver la gloria futura de Cristo. Los tesalonicenses obraban de acuerdo a lo que tenían que obrar aquí en la tierra. Amaban a todos los que los ultrajaban, a todos los que los perseguían. Pues los tesalonicenses, más adelante vamos a ver
que la vida de ellos, las condiciones en las que ellos tuvieron que vivir su fe, fueron condiciones extremas. Entonces ellos tienen una fe que la practican permanentemente. Tienen un amor que lo revelan permanentemente, pero también persisten en la esperanza. Saben que todo esto un día se va a acabar. Saben que el sufrimiento que ellos están padeciendo un día se va a terminar, porque en la esperanza, en lo más profundo de su corazón, ellos saben que un día se van a encontrar con Jesús en la gloria eterna. Ellos saben que toda su angustia, todo su dolor, todo lo que ellos están sufriendo se va a terminar. Pero a pesar de eso siguen trabajando con amor, siguen actuando en fe, siguen ayudando a los que tengan que ayudar. Pero la esperanza que ellos tienen es una esperanza persistente. No se les olvida nunca que Cristo va a volver por ellos. Pablo se los enseñó y les dijo que así como el Señor se fue, así también Él un día volverá. Y iglesia, nosotros no tenemos que olvidarnos que Cristo viene por nosotros, que Cristo viene por su iglesia. Pero que a pesar de que Él viene, debemos de seguir practicando nuestra fe, debemos de seguir trabajando con amor y no olvidarnos nunca que Cristo viene pronto por nosotros. Esa es la esperanza de la iglesia. Era la esperanza que persistía en los tesalonicenses. Los redimidos buscan la aparición futura y gloriosa del Señor Jesucristo. Yo no sé si esto le motiva a usted o no. Es algo glorioso pensar en ver a Cristo, en ver al Señor. No sé si ha sido alguna vez pensamiento suyo como creyente, como cristiano, pero no podemos limitar nuestra experiencia de fe solo a un lindo momento con el Señor aquí en la iglesia. Hay una cosa más gloriosa, hay una cosa más divina, hay una cosa más sobrenatural, y que es un encuentro glorioso en la eternidad con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo decía: yo lo que más anhelo es poder estar en su presencia, es poder encontrarme con Él. Sé que tengo que trabajar, que tengo que predicar, que tengo que anunciar, pero cuánto deseo y cuánto anhelo estar en su presencia. La esperanza persistía en los tesalonicenses. Los redimidos, los salvados buscan esa aparición futura y gloriosa de nuestro Señor. Pablo declaró que la salvación instruye a los creyentes en esa esperanza. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto esperan al Señor aquí? ¿Cuánto esperan a Cristo? Levante su mano al cielo y comience a usted a decirle: Señor, te espero. Señor, quiero verte. Señor, quiero encontrarme contigo. Ayúdame a mantener una fe viva, una fe práctica, a amar a todo el mundo, a trabajar en amor, pero también quiero ver tu rostro un día, Señor. Un día este mundo pasará y la eternidad que nos espera es una eternidad gloriosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol podía enseñar y animar a otros en esta gran esperanza porque en su propia vida confiaba en ella. Pablo pensaba en sí mismo que a él le esperaba una gloria eterna, una gloria mayor. Él había sufrido, ya hemos leído que él sufrió por la causa del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, decía Pablo, mire las palabras de Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Pablo está tan convencido de esta realidad, está tan profundamente enamorado. Se lo escribe a Timoteo, le dice: por lo demás a mí me está guardada esta corona de justicia, la que me va a dar mi Cristo, la que me va a dar mi Señor. Porque él sabe que no ha trabajado en vano. Le han pegado muchas veces, han cuestionado su llamado, su ministerio. En Listra tuvo que ser sacado de la ciudad en un saco y botado al suelo. Se paró, se levantó, ha sufrido, pero él dice: me está esperando mi Señor, me está esperando mi Cristo. Porque está tan enamorado de Cristo. La fe, el evangelio está tan enraizado y arraigado en él, que nadie va a poder echar por tierra este pensamiento. Y esa manifestación, esa evidencia que él tiene, él la ve plasmada en los tesalonicenses. La ve en la iglesia. Él ha recibido un informe. Timoteo le está diciendo: Pablo,
La iglesia está creciendo. La iglesia está amándote cada día, pero también está amando mucho más al Señor. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloríese en esa esperanza. Amén. No se gloríe por lo que hace. No se gloríe por lo que pueda usted haber logrado. No saque pecho porque usted le tocó predicar. No saque pecho porque le tocó cantar. Saque pecho porque le espera una gloriosa eternidad junto al Creador, junto a aquel que nos salvó y nos redimió. Amén. Aleluya. La esperanza de los tesalonicenses era firme porque estaba anclada en el inmutable Señor Jesucristo. ¿En quién tiene que estar puesta nuestra esperanza? En Jesucristo. Amén. Mi esperanza de un mundo mejor no está puesta en el sistema. No podemos pensar que todo va a estar mejor cuando se encuentre la vacuna o se encuentre un remedio para el coronavirus. No podemos pensar que todo va a cambiar y se va a arreglar cuando se mejoren las pensiones. No podemos pensar que todo se va a cambiar y se va a arreglar cuando haya más justicia. Eso no va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque la mente del hombre está inclinada cada día más al mal. La verdadera justicia, la verdadera paz y el verdadero amor solamente lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia no debe de tener temor, no debe tener miedo frente a nada. La cuarta evidencia es que recibieron el Evangelio en poder y en el Espíritu Santo. El versículo 5 dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo aseveró que se reveló el poder porque el mensaje no llegó a los tesalonicenses en palabras solamente, no fue simplemente una charla, sino que llegó acompañada de poder de Dios, poder de salvación, poder de transformación, poder que cambia, poder que cura, poder que hace milagros. La evidencia de los tesalonicenses es que ellos recibieron el Evangelio con una señal poderosa del poder del Espíritu Santo. Hay una marca, hay una experiencia de fe. Yo lo traduzco de una forma personal, hermanos, y esto es un paréntesis de testimonio. Yo durante toda mi vida estuve en la iglesia. Mis padres me condujeron en la iglesia toda mi vida. Recién a los 19 años yo viví y experimenté la experiencia más grande que he encontrado en mi vida, y fue la de conocer a Jesús y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ese día el Espíritu Santo obró en mí de una manera poderosa. El Espíritu del Señor se posó sobre mi vida, me hizo llorar, me hizo entender que yo era un pecador, que necesitaba salvación, que los años que yo había vivido en la iglesia no me garantizaban en absoluto el ser salvo, sino que ese día me encontré con el Cristo al cual predico hoy día. Ese día me arrepentí de todos mis pecados y el Espíritu Santo descendió de una manera especial sobre mi vida. Esa manifestación no significa que tenga que ser la misma en todo, pero en la conversión, la manifestación del poder de Dios siempre viene acompañada de algo especial en el corazón del creyente. No podemos vivir la fe de manera racional, no se puede vivir. Tiene que venir acompañada, como dice Pablo, de una manifestación especial del poder de Dios. Del poder de Dios. Yo no sé si usted lo ha vivido o no lo ha vivido, pero si está aquí, usted está aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero algo más tiene que suceder, y los tesalonicenses lo vivieron en carne propia. Y el llamado en este punto es a la iglesia. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿A cuántos les gustaría vivir una experiencia especial con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran quedar marcados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos quisieran cargar sobre sí esa experiencia de fe?
Decirle: Señor, Señor, yo necesito algo que sacuda mi corazón, que sacuda mi mente, que sacuda mi interior. Necesito una experiencia poderosa contigo, Señor, esa manifestación del poder de Dios, para que el día de mañana tú digas con propiedad: el Señor me salvó, el Señor me perdonó, me justificó, me lavó y me redimió. Pero aparte de perdonarme, de salvarme, también trajo la manifestación de su Espíritu sobre mi vida. Una evidencia clara de la elección y salvación del creyente es una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida y el corazón del cristiano. Si la verdad hablada no llega acompañada del poder de Dios, no logra nada. El poder de Dios debe estar actuando permanentemente. Pero cuando entra en el alma preparada por el poder de Dios, la verdad del Evangelio salva. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El poder de Dios debe actuar de una forma especial. Cierre sus ojos un momento, por favor. Levante una de sus manos al cielo. Pídale a Dios en esta mañana, iglesia: quiero que actúe tu poder en mí, Señor. Señor, hay algo más que esta simple palabra, o más que todas estas palabras que yo pueda estar diciendo. Condúcenos, Señor, a una experiencia profunda, a una experiencia real con la persona de tu Espíritu Santo, Señor, para cargar sobre mi vida también esta evidencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Los tesalonicenses no solo habían oído la predicación del Evangelio, lo habían visto vivo en Pablo, cuya vida era un ejemplo espléndido del poder del Evangelio que él predicaba. Veían a un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la manifestación de Dios, lleno de la gracia de Dios. Y ellos también querían imitar eso, querían encontrarse con eso. ¿Se encontraron? Sí, se encontraron con eso. Una quinta manifestación y una quinta marca y evidencia de la salvación de los tesalonicenses es una imitación genuina del Señor. En el verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta quinta marca fue lo que hicieron los imitadores de Pablo y del Señor. Y la palabra imitadores es la palabra de la cual se deriva el término español de mímica. Esta obra transformadora ocurrió al momento de la salvación, cuando los creyentes tesalonicenses se hicieron nueva criatura. Entonces comenzaron a imitar. La palabra griega es mimetai, que significa ser imitador. Es una mímica, es una reproducción. Ellos estaban viendo en Pablo una actitud y ellos quisieron imitar, porque ahora Cristo los salvó. Yo no sé qué es lo que le mostraba a Pablo, pero me imagino, eso no está aquí, pero me imagino que ven a un hombre lleno de oración, un hombre lleno de palabra, un hombre que actúa en coherencia con lo que el Señor ha hecho en él, un hombre lleno de fe, lleno de convicción. Y ellos imitan aquello. Pero más allá de aquello, ellos quieren imitar a la persona más importante que deben imitar, que es al Señor Jesucristo. Y para que ellos pudieran imitar a Cristo, Pablo tuvo que llenarlos del conocimiento de Cristo. Tuvo que hablarle acerca de todas las cosas que Jesús hizo. Tuvo que enseñarle todo lo que Jesús habló, para que ellos pudieran transformarse en imitadores genuinos de la gracia del Señor Jesús. ¿Cuántas de las cosas que Jesús ha hecho o cuántas de las cosas que Jesús hizo son las que nosotros estamos haciendo también como creyentes, como iglesia? Están estas marcas, están estas evidencias, siendo luz para otros, están siendo una esperanza para otros. Si nosotros como iglesia a veces nos confundimos, nos equivocamos en el camino, hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pensamos que el Evangelio lo reducimos a una experiencia del miércoles y del viernes, y eso no es todo el Evangelio. El Evangelio tiene que vivir con mi vida, tiene que ver con mi carácter, con mi forma de hacer, con mi forma de actuar, de proceder, de hablar. El Evangelio cubre todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros no estamos aquí para imitar, usted no está aquí para imitar al pastor, ni para imitar a ningún hermano. Usted está aquí para imitar a Cristo.
¿verdad? Y mientras más conozcamos de Cristo, entonces yo tengo una oportunidad de parecerme a Él, tengo una oportunidad de ser como Él. Por eso no me voy a perder un culto, no me voy a perder un estudio, no me voy a perder la oportunidad de leer, porque allí está revelada la más grande persona, la verdadera justicia, el verdadero amor, la verdadera paz, el verdadero consuelo, está revelado en la persona de Jesucristo. ¿Cuánto necesitan esa fe? ¿Cuánto necesitamos parecernos más a Cristo cada día? Amén. Apenas los tesalonicenses fueron salvos, los patrones de su vida comenzaron a ser reemplazados. Los patrones de una vida llena de ídolos, llena de falsos dioses, llena de mentiras, de engaño, comenzaron a ser reemplazados por una vida llena de justicia y de paz. Yo les decía que la ciudad de Tesalonicense era una ciudad muy politeísta, tenían muchos dioses, tenían muchas formas de adoración, el nombre de Dios no se conocía, estaba encerrado en la sinagoga del pueblo judío allí en Tesalonicense. Mas Pablo cuando viene anunciando otra cosa, viene predicando a otro Dios, en medio de todos los dioses que ellos tienen, les predica a este Cristo que se ha hecho hombre y que es Dios y que habita en medio de nosotros. Entonces, cada persona que venía al Evangelio, cada persona que venía a Cristo, venía llena de otros dioses, llena de otra mentalidad, llena de otra cultura, llena de otras ideas de vida. Pero el Evangelio irrumpe, el Evangelio quebra, el Evangelio trastorna, el Evangelio produce algo sobrenatural. Y comienza a mudar el Espíritu Santo. Y ellos comienzan a renunciar a otros dioses. Comienzan a renunciar a un estilo de vida que lo habían tenido por 40 años, 30 años, 20 años, como haya sido. Ellos renuncian, dejan todo, porque ahora habita otra persona dentro de su mente y dentro de su corazón. Y ellos quieren ser como este Jesús. Por eso debemos de renunciar a toda clase de idolatría, de apostasía, que reemplace la obra genuina del Evangelio en nosotros. Los antiguos patrones del pecado son reemplazados ahora por una vida santa. Los tesalonicenses, en medio del ambiente pagano, ellos vieron también en Pablo algo especial. La salvación comienza con la obra de la santificación. El Espíritu Santo lo que quiere es santificar su templo. Pablo dice en Corintios, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y es como, es Dios queriendo limpiar su templo, sacando lo impuro, sacando la idolatría, el paganismo, la inmundicia, la maldad, sacando la mentira, el engaño. ¿Por qué quiere hacer eso Dios? Porque Él no habita en un lugar contaminado. La casa de Dios no es este edificio, la casa de Dios es tu corazón, es mi corazón. Y es necesario que el Espíritu Santo comience a actuar, que los patrones de conducta que el mundo nos propone no deben ser los patrones, no son los patrones que la palabra de Dios nos impulsa a hacer. Nosotros nos hemos convertido en imitadores del mundo en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, y le hemos permitido al enemigo obrar en nosotros y no le hemos permitido al Espíritu Santo santificarnos más. ¿Para qué? Para poder parecernos más a Cristo. Ahora, ¿por qué Él quiere santificar a su iglesia? ¿Por qué Él la está santificando todos los días? ¿Por qué quiere que en Braulio haya menos mentira, menos engaño, menos maldad? Porque Él quiere habitar en Él. Él quiere depositar su presencia en Él. Yo no sé cuando cantamos, ¿cuántos se consideran portadores de la gloria de Dios aquí? ¿Sabe? Hay algo poderoso que Dios hace. Lo más grande que Dios hizo esta mañana es traernos aquí frente a todas las dificultades que nosotros tenemos. Pero ¿para qué nos trajo? Para revelarnos esta marca y esta evidencia, porque Él quiere habitar en toda su plenitud dentro de nosotros. Amén. La santificación es una obra progresiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sube a los creyentes a los niveles crecientes de gloria, cada vez más a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: ahí va a salir, Segunda de Corintios 3:18. Es una obra, el Espíritu Santo está actuando de manera progresiva.
porque busca parecerse cada vez más a la imagen de Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos han experimentado eso? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu quiere obrar en nosotros para que tú y yo nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Será esa una motivación del Evangelio en nosotros? Si pusiéramos un espejo delante de nosotros y nos miráramos y dijéramos: este es el templo que Dios hizo. Aquí está el corazón, tu corazón, Señor. Aquí está mi mente, mis pensamientos que están invadidos. Pensamientos buenos, pensamientos malos, no lo sé. Estás consagrado, estás pendiente del culto. Unos están atentos, otros están conversando, otros están hablando, otros están completamente compenetrados, otros están completamente indiferentes. Pero el Espíritu Santo es el que está obrando. Es el Espíritu de Dios que obra. Porque Él quiere conducirnos a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Él no quiere que tú te transformes en una persona perfecta solo porque hay que serlo, sino porque Él busca ser Cristo en nosotros. Y esa meta, ese nivel es muy alto a veces. ¿Cómo puede actuar en nosotros? ¿Cómo puede verse revelada esa gloria? ¿Cómo puede verse revelada en mí? Así como decía la hermana Carolina, a veces estamos tan llenos de pensamientos, de ideas. ¿Cuántas cosas impiden que el Espíritu Santo comience a actuar en nosotros? Y nosotros con nuestra boca le ponemos un freno y una valla muchas veces a esa obra, porque comenzamos a hablar de más, hablamos de más, actuamos de más, pensamos de más, y no podemos ser imitadores del Señor. Pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, Pablo ve esto en los tesalonicenses. Ahora digo, Señor, si Pablo lo vio en los tesalonicenses, ¿qué impide que el Espíritu Santo pueda verlo aquí? ¿Qué impide? Nada puede impedirlo, absolutamente nada. ¿Hay alguien que quiera más de Cristo en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera parecerse más y más al Señor en esta mañana? Aleluya. La siguiente evidencia es que la iglesia de Tesalonicense perseveraba gozosa en la tribulación. El verso 6 dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra tribulación significa presión intensa. Los tesalonicenses recibieron la salvación en medio de grandes dificultades, en medio de grande persecución. Pablo tuvo dificultades por los judíos, porque yo les dije que Pablo predicó en Tesalónica en una sinagoga judía. Los judíos no recibieron el mensaje, entonces él se fue a los gentiles. Y los peores enemigos de la iglesia de Tesalonicense eran los judíos. Y los judíos confabularon para que los nuevos creyentes, estas nuevas personas que eran consideradas como una secta en la ciudad, fueran perseguidos, abrumados. La iglesia de Tesalonicense era una iglesia pobre, hermanos. No era como los efesios, no era como Pérgamo o como la Odisea. Era una iglesia como la de Esmirna, que no tenía nada. Aceptar la fe de Cristo en los tesalonicenses fue una cosa de muerte para ellos, porque se empobrecieron a causa de la persecución. Cualquiera que se hacía cristiano en Tesalonicense estaba expuesto a esa pobreza, a esa persecución. Estaba expuesta a una vida quizás de angustia y de persecución, pero había algo más poderoso en ellos, que actuaba el gozo de Dios. Y hemos dicho que el gozo de Dios es fortaleza en medio de las dificultades. Y ellos en medio de la tribulación permanecieron firmes.
Ahora, ahí hay algo digno de imitar. ¿Cuánto vamos a ser capaces de permanecer firmes en el Evangelio? ¿Cuánto va a ser nuestra resistencia en la presencia del Señor? ¿Cuánto estamos resistiendo hoy día por amor de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir? ¿Qué estamos dispuestos a pasar? ¿Qué estamos dispuestos a experimentar por la causa del Evangelio de Jesucristo? Si, hermanos, hablemos las cosas un poquito más claras. Si a veces el pastor no me habla o no me mira, yo me siento tanto y tengo un sentimiento tan profundo que transformo esa actitud en un sufrimiento y en un padecimiento. Eso es un chiste en relación a lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva y en los muchos que están sufriendo. El otro día veíamos un video con mi esposa, muchos jóvenes que habían creído en la fe de Cristo en el Evangelio en Siria, habían sido tomados prisioneros y comenzaron a matarlos uno por uno. El video es muy explícito, los matan uno por uno, mientras ellos lo intimidan para negar su fe en Jesucristo. El pastor murió primero, luego comenzaron a morir los 7 jóvenes que estaban allí. Es terrible la persecución. Eso es sufrimiento por la causa de Cristo. Si usted me dice que el pastor no lo saludó o que alguien fue indiferente con usted, de verdad, hermano, yo no sé en qué evangelio usted ha creído, en qué Cristo está confiando, a qué Dios usted está alabando, pero lo que me está mostrando la Escritura es una realidad completamente distinta. Los tesalonicenses fueron fieles, perseveraron en la gracia, pusieron una fe activa, amaron a sus enemigos a pesar de todas las cosas, porque Cristo estaba profundamente arraigado y compenetrado en su vida. Si Cristo viene hoy día, creo que sería el mejor regalo para la iglesia, sobre todo para los chilenos, sobre todo para nosotros, porque nos salvaría de cosas peores que van a venir. La Biblia dice que todo se va a transformar en un caos antes que Cristo venga. Pero eso no es el tema. Siempre hablamos del caos, siempre hablamos de lo que viene. Pocas veces hablamos de la resistencia que el Señor va a dar a su iglesia. Porque si ellos fueron capaces de resistir esa persecución, a nosotros el Señor nos va a dar la resistencia por sobre toda circunstancia. Aleluya, porque los verdaderos creyentes siempre van a ser probados. Amén, como el oro en el crisol. Esa evidencia es una evidencia también. Versículo 7 dice que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. La séptima evidencia es que ellos tenían un comportamiento ejemplar. Ellos eran dignos de la vocación a la que Jesús los había llamado. Vivían de manera correcta, hablaban de manera correcta. Ellos se convirtieron en los planos sobre los cuales los otros en el resto de la región podían construir sus vidas. Eran un ejemplo, fueron un ejemplo. Pablo está reconociendo estas virtudes dentro de la iglesia de los tesalonicenses. Y seguramente en su andar apostólico, en su peregrinaje de pastor por las diferentes iglesias, en algún momento tiene que haber separado en alguna iglesia y dice: yo me gustaría, hermano, que ustedes fueran como los tesalonicenses. Gente que obraba en fe, gente que obraba en amor, gente que persistía en la gloria eterna, gente que era gozosa en medio de las tribulaciones. ¿Verdad? Esa iglesia está en la Escritura, pero también está aquí, porque tú también eres iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Los tesalonicenses vivían en pobreza extrema por la persecución que ellos tuvieron que soportar. Pero a pesar de eso, la octava evidencia es que ellos hicieron una proclamación de la palabra por todas partes. Versículos 8 y 9 dice: porque partiendo de vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Esta característica entonces verificaba el poder de la salvación en los santos tesalonicenses. Su finalidad y su fidelidad a Dios los hacía proclamar el evangelio. Desde el momento que la iglesia se fundó, ellos no perdieron el tiempo, se dispusieron a hablar la verdad que ellos habían conocido.
Ellos no salían en una fila de dos en dos como vemos hoy día, no salían con un parlante y se ganaban en una esquina. No, simplemente aquel que se le atravesaba por el camino con el que ellos tenían que hablar, le transmitían estas verdades del Evangelio. Porque para ellos fue cosa grande recibir a Cristo en su corazón, fue cosa grande recibir el Evangelio. Por lo tanto, la motivación del Espíritu es que ellos no se van a quedar callados frente a tan grande amor que Dios les ha revelado. Ellos buscan predicar, ellos buscan proclamar. Usted vino aquí a recibir todos los beneficios de la gracia, yo igual. Somos tocados por el poder del Espíritu Santo, recibimos la palabra, pero también somos desafiados ahora a hablar y a anunciar las verdades del Evangelio. Porque solo el Evangelio salva, solo Cristo transforma. ¿Cuántos los creen así? Amén. Desde el momento de la fundación, la proclamación del Evangelio resonó no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Yo no sé cuántos miembros tenía la iglesia de Tesalonicenses, pero lo que Pablo está diciendo es que esa proclamación del Evangelio se divulgó por todas partes. No podemos ser conocidos porque tengamos un lindo templo o tengamos una X actividad. Debemos ser conocidos por la proclamación del Evangelio. Mientras más proclamemos, más oportunidades para los pecadores hay de ser salvos. Así como usted y yo fuimos salvos y hemos recibido los beneficios de la gracia de Dios. Estoy por terminar. La penúltima evidencia es la transformación total de la idolatría. Versículo 9. Dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La salvación de los tesalonicenses significó una ruptura decisiva con la religión pagana a la cual ellos servían. Ellos fueron marcados, transformados por el poder de Dios y renunciaron a toda idolatría. No conozco con exactitud la cantidad de dioses que habían en Tesalónica, pero eran muchos, era una cultura pagana, era una cultura sin Dios. Dios no estaba revelado, el nombre de Cristo no se conocía. Pablo lo introdujo a través de la predicación del Evangelio junto a Silvano y Timoteo. Luego otros creyentes comenzaron a hablar y ahí recién se comenzó a hablar. Ellos establecieron una iglesia desde la nada, hermano. Desde la nada. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Pero cuando la verdad del Evangelio les alcanza, ellos renuncian a toda actitud de idolatría, porque consideran ahora que el único Dios es Jesucristo el Señor. Que no hay otra forma de adorar, no hay otro Dios en la tierra. No tiene que ver con una estatua, no tiene que ver con un accesorio. No, ahora el Dios que se ha revelado no tiene forma, no tiene estatua, no tiene imagen. Es solamente un acto de fe por el cual nosotros lo tenemos que recibir. Nuestro Dios ha resucitado y está en los cielos, decía Pablo, sentado a la diestra del Padre. Y aquel que tiene fe en Él y creyere y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que le levantó de entre los muertos, ese será salvo. Ese será salvo. Por lo tanto, iglesia querida, toda idolatría debe salir de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas se transforman en idolatría para nosotros? El único verdadero es Cristo. El único verdadero es Dios. La idolatría de este tiempo para nosotros quizás no es el politeísmo, no son otros dioses, porque entendemos que nuestro Dios es único, que solo es Él, amén. Pero hay muchas otras cosas que se transforman en idolatría en nuestra vida. A veces idolatramos el trabajo, idolatramos los hijos, idolatramos las posesiones que tenemos, idolatramos nuestro tiempo y decimos nuestro tiempo es solamente para mí. Idolatramos la televisión, idolatramos programas, idolatramos artistas, idolatramos situaciones. Muchas cosas se levantan como idolatría dentro de nuestra vida. Una evidencia clara de salvación es renunciar a todo eso y dejar que solo Cristo sea el motor de mi vida. Yo no necesito nada más que a Cristo, porque Cristo es suficiente. Los tiempos son del Señor, el tiempo primordial, el tiempo principal le pertenece a Dios. Lo demás es secundario. Siempre Dios nos va a dar tiempo para todo. Pero ¿qué
qué importante es revelar cuán importante es Dios para nosotros. Una de las cosas con las que siento que la iglesia ha estado luchando, o lucha a veces con el sentido de la prioridad, ¿es Dios, es el culto una prioridad en esta iglesia? ¿Es todo lo que hacemos lo principal, el principal motor de mi vida? Porque la fe nuestra está plasmada en esto, en la vida de iglesia, en la vida de fe, en la vida de culto, en la vida de oración. Y esa es como la imagen que tenemos del Dios que adoramos. Le damos un sentido de prioridad, y cuando no está esa prioridad, simplemente hay otras cosas que ocupan un lugar más importante en mi mente, en mi vida y en mi corazón. Cosas que son completamente irreemplazables. Ni siquiera la iglesia podría ocupar ese lugar. Ni siquiera el culto podría ocupar el lugar de un encuentro familiar. Ni siquiera Dios podría ocupar el lugar de un cumpleaños, de una visita. Nada, nada, nada. Todo es completamente reemplazable si algo se transforma en una prioridad mayor que este Dios al que nosotros servimos y el Dios que nosotros adoramos. Los tesalonicenses renunciaron a todo. Se hicieron pobres. Fueron perseguidos, abrumados, al igual que Pablo, pero ellos tenían una esperanza mayor. Sabían que todo esto se iba a acabar, porque el encuentro con el Señor los mantenía expectantes. ¿Estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Qué será lo que está buscando Él que renunciemos nosotros como iglesia? En tu vida hay cosas que quizás están ocupando un lugar más importante que Dios. Y tú necesitas crecer en gracia, crecer en amor, que estas evidencias se hagan visibles y palpables, que trascienda la experiencia del culto, que sea el motor de la vida todos los días, en todo momento. Usted dice, pero ¿cómo se puede hacer? Sí, se puede lograr vivir para Dios, se puede lograr vivir todos los días para el Señor. Puedo estudiar y pensar que Dios puede moverme, puede transformarme en un instrumento de bendición en mi curso, en la universidad, en mi instituto. Puedo transformarme en un instrumento de bendición en mi trabajo, en todo lugar. Él quiere ser el primero, iglesia. Él quiere ser el primero en el corazón de esta iglesia. Y termino diciendo que la última evidencia que los tesalonicenses tenían está plasmada en el versículo 10, que era un anhelo expectante por el regreso de Cristo y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Hay una ira venidera? Sí, lo hay. Y que se va a desatar cuando Cristo ya haya tomado a su iglesia para librarla, para salvarla. Pero más allá de lo escatológico, de lo que nosotros pensamos que pueda suceder en el futuro, es cuántas veces y cuántos días el Señor nos ha librado del mal a nosotros. Cuántas veces el Señor nos salvó esta semana, nos libró para darnos la oportunidad de seguir aprendiendo, conociendo de su gracia y de su amor. Los tesalonicenses estaban expectantes por el regreso de Cristo, y esa manifestación y esa evidencia debe ser real, debe ser genuina en nosotros. ¿Cuántos aman el retorno de Cristo? Yo quiero decirte que si hay algo que debemos amar, es amar que Jesús viene y que viene pronto por su iglesia. Pero antes que Él venga, yo haré todo lo que tenga que hacer para revelar en este mundo, para revelarle a esta sociedad, para revelarle a mis amigos que no conocen, a mi familia que no conoce, que Cristo está obrando en mi vida y está obrando en el corazón de esta iglesia. Y que esta iglesia será grande no porque nosotros queramos ser grandes, sino porque Él la hace grande. Y lo grande no tiene que ver con la cantidad de personas que está aquí, lo grande tiene que ver con la presencia de Dios que está actuando en cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está aquí. La gracia del Señor está aquí y yo lo necesito. Termino con esto. ¿Son estas marcas y evidencia una realidad en nuestra vida de creyente hoy? ¿Se están revelando? Estas marcas y evidencia deben ser como clavos que han atravesado nuestras manos y pies para ponerlos en la cruz y estar juntamente crucificados con Cristo. No son clavos puestos aquí
pero es la fe que obra. Es la gloria de Dios, es el amor por el prójimo. Son todas las marcas que están ahí, que tienen que ser la evidencia de mi amor por Cristo, de que soy un escogido, soy un elegido por gracia, y que esa respuesta a ese amor debe ser intensa y fuerte cada día. Yo debo de responder, estoy aquí por un sentido de gratitud delante del Señor. El Señor me amó, me salvó, me redimió, me perdonó. Ahora, yo creo que lo que Dios le dio a los tesalonicenses es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo veo a la iglesia y veo una iglesia lavada y redimida por el poder de Dios. Veo jóvenes que aman al Señor, señoritas que aman al Señor, hermanos que aman al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Creyentes que están trascendiendo de las dificultades, de los problemas, de las situaciones, a los que no les interesa sufrir o padecer cualquier situación o cualquier circunstancia, sino que su blanco y su mirada está puesta solamente en Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él vaya avanzando y operando en mí. Yo lo necesito. ¿Cuántos más lo necesitan?